Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del sitio donde usted nos esté viendo en estos momentos. Le damos la bienvenida a todos quienes se conectan con esta transmisión en vivo de Facebook, pero que se comparte además por otras plataformas como por YouTube. En estos momentos también se está transmitiendo por el canal de Cuba Decide, por el de Rosa María Payá, y a la vez estamos llegando a Cuba a través de radioviva24.com. Hoy, 28 de octubre de 2020, la iniciativa ciudadana Cuba Decide comienza un ciclo de programas dirigidos a los cubanos de todo el mundo. Mi nombre es Francisco Alemán, yo soy el director de Radio Viva 24, no soy promotor de Cuba Decide, pero he aceptado con muchísimo gusto la responsabilidad de presentar el espacio, cuya duración, me dicen, tendrá un tiempo aproximado de 1 hora y media. Así es que permítame contarle más o menos sobre qué es lo que va a pasar aquí a partir de ahora. Bueno, este programa tendrá una estructura bastante parecida a la de los debates, es decir, participarán los promotores y activistas de Cuba Decide y sus invitados, pero en varios puntos habrá espacio también para responder algunas de las preguntas que haga el público que visite nuestra sala de chat. Yo les recomiendo, si tienen algo que preguntar a Cuba Decide, que lo haga ahora, en la primera media hora, porque luego, bueno, pues se congestiona un poco el chat y serían demasiadas las preguntas a responder. Por lo tanto, les reitero, si usted tiene alguna pregunta a la iniciativa Cuba Decide, por favor, siéntase libre de escribirla desde ya en la sala de chat. Además, durante la transmisión haremos contacto con activistas y opositores cubanos que viven dentro de Cuba, como en otras partes del mundo. El propósito general de la transmisión es explicarles a la gente qué es Cuba Decide, cuáles son sus metas y qué está haciendo para conseguirlas. Inicialmente les quiero invitar a ver un video que se llama Cuba Libre para... Es un resumen en gran medida de la esencia de Cuba Decide. Adelante. ¿Qué quiere decir una Cuba libre? ¿Qué quiere decir Cuba Decide? ¿Decide qué? ¿Libre de qué? ¿Para hacer qué? Para mí, una Cuba libre es Cuba libre para pensar, Viajar. Poseer. Ser. Una Cuba libre no quiere decir irse a la yuma, pero la verdad es que entiendo por qué la gente lo hace. yo soy mardiano. Y Martí lo dijo bien claro. Prefiero ser extranjero en otras patrias, hacerlo en la mía. Nos han quitado la patria. Hace 60 años nos la quitaron. Hay gente hoy en día que tiene que robar para entrar en su propio país. Nadie puede salir sin permiso. Yo no soy un niño, aunque algunas veces me siento huérfano. A mí no me tiene que cuidar el Estado. Yo sé lo que quiero, y yo quiero lo que hay en la yuma, pero no lo quiero en la yuma, lo quiero aquí, en mi propio país. Quiero poder decidir quiénes son mis candidatos. Quiero decidir. Quiero tomar parte en las decisiones que hacen crecer mi patria. Aunque me la han quitado, yo sigo sembrando y echándole agua y echándole tierra nueva a esas semillas. ¿Por qué? Porque esta es mi Cuba y yo tengo el derecho a decidir. Yo, no los Castro, no el gobierno, no unos pocos, no los puestos a dedo. El poder sigue en manos de pocos, con el pueblo silenciado. Yo ya no me callo. Yo quiero hacer algo y creo que el futuro está en mis manos. Sí, creo que el cambio es posible, sí lo es. El muro de Berlín era concreto e impasible, hasta que un día la gente lo tumbó. Porque la gente quería llegar a la libertad y quería un Berlín unificado, no uno fracturado y partido en dos. Para nosotros ese muro es el mar, es el gobierno. Si queremos ser libres, primero lo tenemos que decir claramente. Yo quiero que Cuba decida, yo quiero decidir. Y se necesita decir esto abiertamente, en la calle, en los medios, en las conversaciones personales, dentro y fuera de nuestro país. Para ser libre, primero se tiene que sentir uno libre por dentro. Si queremos, los cubanos nos podemos unir para decidir nuestro futuro. Sé que nos han dicho que no es posible, pero sí lo es. Si se cayó el muro de Berlín, nosotros también podemos tumbar la hipocresía de la dictadura. La única que ha tenido voz, repito, por 60 años. Si no nos tienen miedo a su propio pueblo, entonces que nos dejen hablar, elegir, votar y tener voz. Voz para construir un sistema de salud y educación de excelencia, donde se pueda crecer como ser humano, donde sea posible acceder a una vivienda y un salario digno. Quiero tumbar el miedo. Quiero realizar mis sueños en Cuba. Mi Cuba. Nuestra Cuba. Y que a los cubanos, a los que le quitaron la patria, puedan volver a ella. Algunas veces siento que Cuba es una piedra en el mar, que a nadie le importa. Una isla olvidada,
pero somos nosotros mismos los que la olvidamos. Es mi misión en la vida recordarle a la gente que entre las piedras algunas veces hay perlas. Ustedes son perlas. Nos han dicho que somos piedras sin voz. Se nos ha olvidado lo que tenemos dentro. Se nos ha olvidado que somos cubanos. Yo sé que si Cuba decide, puede ser una sociedad próspera y feliz de ciudadanos libres, con igualdad de oportunidades e igualdad ante la ley. Una democracia donde se respeta nuestro derecho a elegir y a ser elegido. Por eso me uno a todos los que trabajan para cambiar el sistema en Cuba, para que Cuba decida. Únanse conmigo a esta iniciativa ciudadana para activar a cubanos como tú y yo. Para que reclamemos lo que es nuestro y podamos lograr el cambio. El cambio está en tus manos. Tu historia es tuya. ¿Qué harás con ella? ¿Sofocarla o darle luz? Darle luz. Yo he compartido esta iniciativa con ustedes. Ahora díganlo a sus padres, hermanos, hijos y amigos. Esto es algo de familia, más grande que tú y yo. Es más grande que un individuo. Es el país entero. Todos unidos. Juntos, trabajando hacia una meta, un mundo donde Cuba decide. Donde los cubanos usamos nuestra voz. Una Cuba Para todos los cubanos. Así es, una Cuba para todos los cubanos. Eso es el objetivo de Cuba Decide. Por eso trabajamos, por recuperar nuestro país, por recuperar la democracia en nuestra isla. Trabajamos para construir esa sociedad de ciudadanos libres, con igualdad de oportunidades, con igualdad ante la ley. Como decían promotores de Cuba Decide durante este video, ¿no? Por ese país en el que sea posible construir un sistema de salud y educación de excelencia como el que nos merecemos los cubanos, pero con nuestro esfuerzo. Nadie nos los tiene que regalar, nadie nos tiene que hacer pasar por la indignidad que están pasando los cubanos en este momento, víctimas del colapso de todos esos sistemas, producto de la corrupción, producto de la desidia, producto de la mediocridad de esos dictadores que llevan ya más de 60 años en el poder. Como ustedes saben, en su mayoría, mi nombre es Rosa María Payá, yo soy una de las promotoras de Cuba Decide y hemos decidido empezar estas sesiones en vivo a partir de la cantidad de dudas, de sugerencias, de críticas también que nos encontramos en las redes sociales, en los diferentes espacios de los grupos de influencia que se están dando en estos momentos en las redes cubanas o en las redes sociales que tienen que ver con Cuba, también para intentar llegar a la mayor cantidad de personas posible, ya sea por las ondas de Radio Viva, ya sea a través de las redes sociales, ya sea a través de el traspaso de datos dentro de la isla, pero llegar con el mensaje claro, muy claro, de qué cosa es Cuba Decide, qué cosa es nuestra iniciativa ciudadana, cómo usted que nos está mirando en este momento puede ser parte de este motor para cambiar el sistema en Cuba hacia la democracia y el Estado de Derecho, en un momento donde Cuba está en crisis, en una profunda crisis humanitaria, y como José Daniel ha dicho varias veces, la salida de esa crisis es el cambio de sistema, no es otra que el cambio de sistema en la isla, para que nosotros podamos con nuestro propio esfuerzo prosperar y construir ese país que nos merecemos y que somos capaces de construir. Entonces, lo que va a pasar ahora es que ustedes van a estar compartiendo con diferentes promotores de Cuba Decide de dentro de la isla, también de fuera de la isla, con algunos promotores internacionales de la campaña o personas que en solidaridad con los cubanos también toman acciones para llevar adelante esta iniciativa que, como ustedes saben, tiene esa visión, ¿no? La visión de trabajar por construir una sociedad de ciudadanos libres, con igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley. Y que además tiene un objetivo, y ese objetivo está muy claro, es el cambio de sistema para poder construir ese país. Y eso es todo lo que hace falta para ser promotor de Cuba Decide, identificarnos con una misma visión de país y con un objetivo que también compartimos la inmensa mayoría del pueblo cubano, y es cambiar hacia la democracia, cambiar el sistema, el fin de la dictadura. Además,
Cuba Decide, por supuesto, promueve una herramienta que muchos de ustedes conocen, de la cual vamos a estar hablando en varias de estas sesiones en vivo. Esa herramienta es el plebiscito vinculante, para que sea el pueblo cubano, todo, quien tenga la posibilidad de participar y lograr el cambio de sistema en las urnas, reconocido por la comunidad internacional, con todas las condiciones previas que garanticen el fin de la dictadura. Pero para que esto pase, para terminar con la dictadura, para transitar hacia la democracia, es necesaria una estrategia, y eso es lo fundamental en esta iniciativa, la estrategia de movilización ciudadana. De movilizar a los cubanos dentro de la isla, a los cubanos fuera de la isla y también a la comunidad internacional. Porque lo que va a lograr el cambio es la presión. Por supuesto que el régimen no se va a ir por voluntad propia, hay que forzarlo. Y para forzarlo, bueno, nosotros llevamos esta iniciativa adelante generando medidas de presión interna, de presión de la comunidad internacional, de presión de los cubanos que están fuera, para que a ese régimen no le quede otra alternativa que someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía e irse. Y para hablar de todo eso vamos a estar conversando con varias personas el día de hoy. Yo quisiera darle la bienvenida oficial ahora a nuestro moderador de esta tarde de hoy, al señor Francisco Alemán de las Casas. Como ustedes saben, él es el director de Radio Viva. Le agradecemos mucho que haya aceptado ser el moderador de esta especie de relanzamiento, aclaración de dudas, debate con las personas que entren en el chat. Y también tenemos en el backstage, y quisiera presentar también a el líder de la Unión Patriótica de Cuba, promotor de Cuba Decide, José Daniel Ferrer, que nos honra también por su presencia el día de hoy. Estamos esperando que se conecte otra promotora de Cuba Decide, esta vez una promotora ciudadana desde La Habana, me refiero a Ariadna Mena, que está teniendo problemas de conexión, por eso no ha entrado, pero quisiera darle la bienvenida muy rápidamente a una persona que tenemos en el backstage que nos está ayudando desde la comunidad internacional, que ha estado siempre en solidaridad con el pueblo cubano, con la libertad del pueblo cubano. Me refiero al amigo y senador chileno Francisco Chaguán. Muchas gracias, senador, por estar con nosotros el día de hoy. También tenemos, estará con nosotros en breves momentos, no sé si está en el backstage, a Víctor Dueñas. Víctor Dueñas es uno de los promotores de Cuba Decide. Bienvenido, Víctor. Es una de las personas que más ha trabajado y que trabaja todos los días, ustedes lo conocen, utilizando a los cubanos en el exterior de la isla. Así que todos nosotros vamos a estar conversando con ustedes, respondiendo a sus preguntas, y comenzamos ya este espacio de iniciativa también, ¿por qué no?, de movilización ciudadana. ¿Cómo seguimos, Francisco? Bueno, yo quería primero que todo agradecerte a ti, Rosa María, por la invitación, agradecerle también a nuestros distinguidos participantes que hayan estado a tiempo por acá. Sabemos que todos son personas muy ocupadas y que en el caso de Cuba pues, hay limitaciones especiales con Internet, y que además de eso pues, el régimen hace por cortar, por interferir siempre las transmisiones que se realizan desde la isla. Pero por fortuna tenemos ahora a José Daniel Ferrer, a quien le quisiera dirigir la primera pregunta de hoy. José Daniel, tú llevas muchos años en la calle, muchos años articulando esa lucha contra el régimen de Cuba. ¿Cómo tú crees que se afecte en el corto y mediano plazo esta lucha? Sea efectiva en términos de que el gobierno tenga que abdicar, tenga que sumarse a la voluntad del pueblo. Sí, gracias, Francisco. Muchísimas gracias. No pude escucharle bien porque, como me lo presentía o lo esperaba, he tenido dificultad seria con la internet precisamente a partir de la 1 de la tarde. He tenido que acudir a un teléfono de un activista corriendo sobre la marcha, y es lo que estoy haciendo ahora, porque el mío no funciona, mi internet no funciona sospechosamente a partir de la 1 de la tarde. Así que este es el primer indicio que al régimen le molesta grandemente esta transmisión, este programa, y eso significa, por cierto, que
beneficia al pueblo, porque es una cuestión, es una ecuación que no falla. Lo que beneficia o quiere el régimen perjudica al pueblo y viceversa. Gracias, no te pude escuchar completamente. Si quieres te repito me la pregunta. Si quieres quieres, la pregunta, te lo voy a agradecer. Sí, no, estaba ejemplificando que tú eres una de las personas de más larga data en la lucha callejera de oposición en Cuba, de confrontación al régimen. Hasta ahora se han obtenido ciertas victorias de visualización de esa oposición, se ha hecho notorio no solo dentro de la isla, sino fuera. Pero me gustaría que me dieras tú tu valoración personal respecto a cómo tú crees que se afecte esa lucha en el corto y mediano plazo, previendo que necesariamente, ya casi por ley de gravedad, tendría que ocurrir una transición dentro de Cuba, tendría que salir definitivamente el régimen de los Castros del poder y el pueblo debería expresarse. ¿Cómo tú ves eso? ¿Qué tú crees que podría pasar en este corto y mediano plazo al respecto? Sí, lo cierto es que Cuba ahora mismo vive una de las más profundas crisis de nuestra historia. Lo cierto es que la situación en materia de derechos y libertades básicos y en materia de, digamos, lo que tiene que ver con el bienestar de la población están en una situación cada vez más difícil porque la miseria se incrementa, el hambre avanza por todo el país y afecta cada vez a más cubanos. Y ante esa situación creada precisamente por el régimen castrocomunista, el régimen lo que trata de hacer es controlar de manera más severa, con la represión, que es el único mecanismo que ellos saben emplear, ¿no?, para someter a la nación. Y eso nos dice algo que podemos resumir de la siguiente manera. O acabamos de tomar conciencia de que debemos luchar por nuestros derechos y libertades básicos, o nuestra situación va a ser cada vez peor, si es que puede ser aún peor de lo que ahora estamos viviendo. Y el primer paso es decir, basta de sumisión, basta de abusos, basta de opresión, basta de miseria. El segundo paso es que hay que decidirse a hacer algo, y ese algo debemos hacerlo en equipo, en conjunto, como pueblo, porque una sola persona no cambia un sistema, ni dos, ni cuatro, ni cinco. Tenemos que trabajar juntos los cubanos que queremos que Cuba cambie, que Cuba transite de manera no violenta a la democracia. Y para hacer eso, primero debemos buscar información. Luego que sabemos cuáles son las opciones que están sobre la mesa, debemos decidirnos al menos por una, por la que consideremos más sólida, por la que consideremos que más ha avanzado, aunque seamos solidarios y apoyemos otra. Y precisamente es Cuba Decide esa opción que ahora mismo más ha avanzado a nivel interno y externo. Cuba Decide es esa opción que ahora mismo demuestra mayor coordinación, mejor trabajo en equipo de cubanos comprometidos con la patria, comprometidos con la nación, comprometidos con el bienestar del pueblo cubano. Ahora mismo Cuba Decide avanza, relanzamos la iniciativa, la propuesta en momentos en que más que nunca los cubanos necesitamos una herramienta para buscarle de una vez y por todas solución a nuestra grave crisis. Y esa solución pasa por el hecho de que seamos los cubanos todos los que decidamos en un ambiente de libertad, en un ambiente seguro, en un ambiente donde no existan presiones ni coacciones, qué cosa es. Y esa precisamente es la iniciativa, es la propuesta que defendemos bajo el nombre de Cuba Decide. Hemos avanzado durante años en esta lucha no violenta, pasito a pasito, en medio de circunstancias muy difíciles. Pero si no hemos avanzado más es precisamente porque aún no hemos sumado o no se ha motivado el suficiente número de cubanos para alcanzar los resultados que en realidad todos queremos, pero no todos se han decidido a luchar precisamente por esas metas y resultados. También, José Daniel, no sé si me puedes escuchar bien allí.
Ya, todos tenemos ese fervor, esa pasión porque Cuba sea libre, sea despojada de la tiranía del castrismo y del neocastrismo. Pero también hay una cuota y muy importante, pienso yo, de romanticismo respecto a construcción dentro y fuera de Cuba. En tu caso particular, que tú has estado donde las papas queman, dime cómo tú le dices a una vecina tuya, a una persona que tú te encuentras en la calle, mira, existe un movimiento ciudadano que se llama Cuba Decide, nosotros queremos que esto cambie. ¿Cómo tú te le puedes acercar a alguien que a lo mejor podría no concordar contigo, podría estar confundida respecto a tu persona, a la UPACU, a Cuba Decide? ¿Cómo hacerlo? Porque ese trabajo, que además es un trabajo bastante duro, es el que al final va a hacer que la misma gente que tú echaste menos en la lucha y que todos estén en la lucha se puedan sumar a ella. ¿Tú me podrías contar algo particular, algo que te haya pasado de cómo tú has promocionado Cuba Decide, por ejemplo, con alguien que no sabía que existía? Sí, las experiencias en el terreno son muchas, las anécdotas, los momentos, y todas son muy, pero que muy positivas. Al punto que durante los últimos 4 años he estado hablando directamente con, yo diría ya varios centenares de cubanos, porque al estar coordinando la campaña con otros activistas en casi todo el país y al tener que atender otras tantas cuestiones, no puedo estar todo el tiempo en la labor puerta a puerta en los barrios de la ciudad y de la provincia y en nuestros alrededores. Pero sí vamos entrenando a un número cada vez mayor de activistas, de colaboradores incluso, que van haciendo esta labor puerta a puerta, que van haciendo esta labor a través del mensaje escrito, con el mensaje impreso en mano, con el mensaje audiovisual. Pero quiero empezar por la experiencia propia. La experiencia propia me dice que cuando explico Cuba Decide, y lo he hecho ya muchísimas veces, el 99.5% de las personas con quien hablo me dicen que estarían de acuerdo en que esa propuesta que defendemos, esta iniciativa que promovemos, se lleve a cabo, porque ninguna persona en su sano juicio estaría en contra nunca de que sea el pueblo quien decida su futuro de manera libre y democrática, sin presiones, sin coacción. No me he encontrado ni siquiera a defensores del régimen que me digan que nuestra propuesta no es justa, no es correcta y no es el mecanismo más adecuado para que los pueblos decidan. Obvio, los poquísimos defensores del régimen con los que he hablado, lo más apegado a las políticas sin sentido de la tiranía, que han sido mínimos, ha sido un número bien reducido. Me han dicho, por ejemplo, que el problema es que tenemos segundas intenciones y que luego de que se haga el plebiscito, que lo que queremos es entregar ese disparate que ellos acostumbran a pronunciar a Cuba en manos de los Estados Unidos, y 2 o 3 disparates más. Pero te repito, eso es un número tan reducido que nos dice que de realizarse el plebiscito con toda la garantía que se necesitan para que se pueda llamar plebiscito legítimo, pues la ganaríamos por abrumadora votación. La ganaríamos más con una votación más amplia que lo que acaban de ganar en Chile el apruebo. El nivel de aprobación de esta propuesta en Chile sería menor que el que obtendríamos nosotros si se realiza ese referendo. Pero te sintetizo lo que pasa cuando nuestros activistas tocan puerta por puerta diariamente, y cuando entregan un folleto, cuando entregan un material impreso, cuando entregan un material audiovisual producido por los promotores de Cuba Decide, sacado de medios de prensa que informan sobre la propuesta. La respuesta siempre es positiva. Las personas lo acogen con mucho entusiasmo. Lo que pasa es que de ese apoyo silencioso al apoyo que se necesita en realidad para avanzar, que es el que debe involucrar a esos receptores, hay una gran distancia, y esa distancia la pone la represión, la prisión, los golpes, los asaltos y todas las acciones de hostigamiento y persecución que la tiranía impone. Por eso decimos, nuestra clave está en vencer el miedo, porque el deseo de cambio y el apoyo a Cuba Decide
es sin duda mayoritario entre las personas que van conociendo la iniciativa, que ya son unos cuantos miles de cubanos. Bueno, tengo otra pregunta para ti, José Daniel. A lo mejor no es una pregunta cómoda, pero me gustaría que me la respondieras con el corazón en la mano. Tú que estás ahí palpando la Cuba día a día desde su latido. ¿Qué tiempo tú crees que le quede al régimen castrista en el poder? Yo estoy seguro que le queda bastante poco, porque nadie mejor que los mismos funcionarios del régimen para evaluar la situación en que se encuentra el régimen. Los mismos altos oficiales de la policía política, de la fuerza represiva, están diciendo, porque ellos son muy esquemáticos, y cuando los superiores le dan un sermón, le dan un seminario, le dan una indicación o una orden, ellos la repiten textualmente, la oración tal y como la recibieron del mando superior. Y están diciendo lo siguiente por todas partes: las condiciones objetivas. Recordemos que ellos hablan siempre en estos términos marxistas. Las condiciones objetivas para que en Cuba se produzca un cambio están dadas, pero ellos niegan que las condiciones subjetivas estén dadas. Ellos dicen que a pesar de que las condiciones objetivas están dadas, las subjetivas no están dadas porque el pueblo todavía confía en lo que ellos llaman revolución. Estoy diciendo lo que ellos dicen. Ahora voy a dar mi lectura rápida sobre ese párrafo que ellos están pronunciando constantemente durante los últimos meses. Las condiciones, y vuelvo a los términos marxistas de ellos, las condiciones objetivas están dadas. No lo niega nadie, ni ellos mismos lo niegan. Pero las subjetivas que ellos niegan se están dando cada vez más. Las subjetivas se están dando cada vez más porque hay una pérdida gradual del miedo, que ha sido el principal aliado del régimen. Y las subjetivas se van a seguir ampliando, se van a seguir consolidando, porque cada vez hay más información en manos de los cubanos. Poco a poco se ha ido erosionando el monopolio sobre las informaciones que tiene el régimen, y cada vez llegamos a más cubanos, ya sea a través de las redes sociales, a través del material impreso, a través del audiovisual en una memoria o en cualquier otro soporte digital, o de teléfono a teléfono conectado inalámbricamente, aunque no esté conectado a internet. Y eso hace que cada vez se cree un ambiente más propicio para que las personas decidan sumarse a alguna iniciativa, y ahí está la iniciativa nuevamente Cuba Decide, como la más estructurada, la mejor estructurada, la más avanzada dentro y fuera de Cuba, para que sea la opción que abracen la mayoría de los cubanos. Por lo tanto, estamos cada vez más cerca del cambio, aunque el régimen apuesta a ganar espacio, oxígeno, si, por ejemplo, Estados Unidos retoma la política de Barack Obama hacia Cuba, o si triunfan en el área, como acaba de pasar con el movimiento del socialismo en Bolivia, otros partidos o líderes afines con el régimen, y que esto les permita ganar un poco de tiempo porque obtengan algunos beneficios económicos y algunas cuestiones que les favorezcan. Pero con la presión que cada vez más se le va a poner el pueblo cubano, y con la presión necesaria y solidaria desde el exterior, el régimen no le va a quedar otra opción que permitir que el pueblo cubano decida su futuro. Tú mencionabas hace un rato la erosión, el daño que le han hecho la tecnología digital, la internet, al propio régimen. Nosotros tenemos muestra de ello no solamente por esta comunicación que estamos teniendo contigo, sino también por las directas que hacen los opositores desde la isla, porque estamos llegando nosotros desde Radio Viva 24 perfectamente bien, con muy buena calidad de sonido, a todos los teléfonos, computadoras, etcétera, de Cuba, y porque también se están sumando mucha gente joven al periodismo independiente. Por ejemplo, es el caso del periodista Héctor Luis Valdés Cocho. Tenemos una pregunta que él nos preparó. Yo les quiero invitar a ver el siguiente video y vamos a responder después de esa pregunta. Adelante. Yo, Héctor Luis Valdés Cocho, quisiera hacerle las 3 preguntas siguientes al proyecto Cuba Decide. ¿Existe la manera de cambiar pacíficamente una dictadura violenta? ¿Cuba Decide estaría dispuesta a dialogar con el régimen cubano, o Cuba Decide es un proyecto derechista o izquierdista? Bueno, la primera pregunta la va a responder Rosa María Payá, entiendo, ¿verdad?
Yo las copié, si puede ser de derecha o izquierda, el diálogo con la dictadura y si se puede cambiar pacíficamente esta dictadura violenta. Yo creo que el más indicado para responder esa última pregunta es José Daniel Ferrer. José Daniel Ferrer, adelante. Sí, cómo no. Sin duda, no hay otra vía. La vía para cambiar a Cuba, para democratizar a Cuba, es la vía no violenta. Es la lucha que conocemos como lucha pacífica. Obvio, los luchadores no violentos tenemos que enfrentar constantemente y debemos hacerlo con suficiente valor y firmeza, de una manera verdaderamente decidida, la violencia del régimen, porque el hecho de que seamos no violentos, de que seamos pacíficos, no implica que el régimen va a responder pacíficamente. Los regímenes dictatoriales responden a toda muestra de reclamo de libertad precisamente con violencia, con prisión, con tortura. ¿Por qué la no violencia es la única vía? Por una sencilla razón. Primero, le es imposible a un pueblo sometido a un régimen totalitario, que es bien diferente a un régimen autoritario, no es lo mismo Batista o Pinochet que Fidel Castro o Stalin o Mao Zedong, le es imposible a un pueblo totalmente atomizado, vigilado, perseguido, acosado, con hambre extrema, en medio de la miseria extrema, armarse para luchar contra el opresor. Es imposible. Por lo tanto, se descarta la posibilidad, basándonos en elementos científicos, sociales, demostrables. Es imposible armarnos para derrotar a la tiranía. Obvio, quedaría la opción de una invasión extranjera. No la queremos por razones éticas, por lo que traería como consecuencia para la nación, y menos aún cuando ni siquiera hemos sido capaces de masivamente reclamar nuestros derechos y libertades en las calles a través de la no violencia, para estar esperando que venga alguien a salvarnos de lo que nosotros podemos conseguir y no nos hemos atrevido a hacer. Dicho esto, la respuesta en una oración sería: la lucha no violenta es la única fórmula que tenemos a nuestro alcance, y si no ha triunfado es por la falta de participación y la apatía de los actores necesarios para producir el cambio, de quienes más lo necesitan, de quienes más lo necesitamos, pero que estamos esperando que sean otros quienes nos hagan el trabajo, quienes nos hagan la lucha y quienes nos liberen, y eso no va a ocurrir. No hay pueblo que rompa su cadena, no hay pueblo que ponga fin a la opresión si no se decide a luchar. No hay otra opción. Salir a reclamar nuestros derechos pacíficamente es la única fórmula que tenemos para democratizar a Cuba y poner fin a la opresión y la miseria. Así es, y como tú decías, José, cada vez más cubanos se atreven a hacerlo, incluso en medio de esta crisis, incluso en medio del aumento brutal de la represión política que se está viviendo dentro de la isla. Y es que cada vez más cubanos se convencen de que no hay otra opción, ¿no? No hay otra opción que cambiar el sistema y terminar con esa dictadura para poder salir de la crisis, ¿no? Para poder vivir. Y las otras dos preguntas tenían que ver con la posición política de Cuba Decide, que si es de derecha o si es de izquierda, y la respuesta es muy directa. Cuba Decide no es de derecha, no es de izquierda, no es de centro, porque no tiene una posición político-partidista. Cuba Decide no es un partido político, Cuba Decide no tiene una opinión, Cuba Decide es una iniciativa ciudadana para cambiar el sistema hacia la democracia y el Estado de Derecho. Punto. Todos los cubanos que quieran cambiar el sistema, todos los cubanos que quieran construir una sociedad de ciudadanos libres, con igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley, sea cual sea su posición política, son invitados a ser parte de esta iniciativa, que no es partidista, es para poder generar un escenario en el que los cubanos puedan, por ejemplo, hacer política, puedan tener empresas, puedan prosperar con el fruto de su trabajo, puedan construir un sistema de salud, de educación o de lo que quieran, de excelencia con su esfuerzo propio. Para eso es Cuba Decide, es el paso anterior. Y por eso precisamente es que no tiene una posición política, político-partidista, quiero decir, porque no es una organización, sino que hay muchas organizaciones que promueven esta iniciativa. Había otra pregunta que creo que tiene que ver con si Cuba Decide busca un diálogo con la dictadura, y la respuesta es no. Cuba Decide no quiere un diálogo con la dictadura, porque de darse el escenario que Cuba Decide está promoviendo, ese escenario es incompatible con el totalitarismo. Las condiciones previas a la realización del plebiscito, condiciones como
el acceso a los medios, el acceso a la información, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la liberación de los presos políticos, la presencia de la comunidad internacional dentro de la isla. Esas condiciones ya son incompatibles con la dictadura cubana. O sea, lo único que hay que negociar es cómo se dan esas condiciones y cómo sale esa dictadura. Y eso es a partir de someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía. No es diálogo, no es cohabitación, es todo lo contrario. Es que cuando nosotros logremos el objetivo de esta iniciativa ciudadana, en ese momento se acabó, se rompió el totalitarismo y comienza la transición como tiene que empezar, que es con la participación, o al menos con la posibilidad de participación para todos los cubanos. ¿Cómo seguimos, Francisco? Bueno, seguimos ya con el segundo panel. Debería entrar ahora el segundo panel. Y yo quiero invitar a Víctor Dueñas, que lo teníamos por allí cerca, y también al senador de Renovación Nacional, el senador chileno Francisco Chaguán. Tengo un par de preguntas que hacerles a cada uno. En el caso del senador, muy buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por la invitación, un abrazo y un saludo a Rosa María Payá, por supuesto a Víctor Manuel, a ti mismo Francisco y por supuesto a José Daniel por esta lucha que están dando por la libertad de los pueblos. Y yo te digo lo siguiente, no hay una frase que refleje más la situación de Cuba que la que establecía en su propia constitución política, en el artículo 4, donde dice: el sistema socialista que refrenda esta constitución es irrevocable. Y además autoriza incluso al ejercicio de la vía armada para defender justamente ese régimen. Del mismo modo establece en su artículo 5 el carácter de partido único del Partido Comunista. Y en ese contexto es claro cómo finalmente el régimen totalitario que tiene marginado a los cubanos de hace 65 años tener elecciones libres y realmente democráticas, entra en contradicción no solamente con los pactos internacionales y los tratados internacionales ratificados incluso por el propio Cuba, infringe en forma flagrante el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde dice básicamente que la voluntad popular debe ser sin lugar a dudas el sustento del poder político, o el artículo 25 también del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos del año 66, este último firmado por Cuba, aun cuando no fue ratificado, donde dice en forma expresa que todos los ciudadanos gozarán justamente de la posibilidad de participar en la dirección de los asuntos públicos, en votar y ser elegido y tener acceso en iguales condiciones a las funciones públicas. De los 14.385 cargos en disputa en elecciones en Cuba, la oposición no ha tenido oportunidad alguna de competir en igualdad de condiciones. Y por eso es tan importante esta contradicción que tenemos que hacerla evidente. Lo que ocurrió básicamente con el arbitrario cambio constitucional del año 2002, que pretendió revestir de legitimidad internacional el régimen totalitario de Cuba, debe ser puesto en evidencia. Una constitución que tiene la contradicción en sus propias normas, porque si dijéramos, mire, la contradicción del artículo 4 y 5 de la Constitución cubana, que avala una democracia a la cubana, una democracia de partido único, que vulnera flagrantemente los derechos de los cubanos a elegir y ser elegidos, y que entra en contradicción primero con el artículo 41 de la propia Constitución cubana, donde permite justamente y garantiza el derecho irrenunciable de los cubanos a sus derechos al goce de sus derechos fundamentales, o el artículo 42 que habla de la igualdad ante la ley. ¿Dónde está la igualdad ante la ley? Si a los cubanos disidentes se les impide justamente poder ser elegidos. O el artículo 54 de la propia Constitución cubana que garantiza la libertad de pensamiento, de conciencia y de expresión. ¿Dónde está esa libertad en el propio día a día del ejercicio justamente del régimen cubano? O el artículo 56, el derecho a reunión en Cuba. Yo he estado en Cuba
y me consta efectivamente que no hay posibilidades de tener derecho a reunión, a manifestación, a asociación, o básicamente el artículo 80 de la propia Constitución cubana, que dice que en definitiva que garantiza el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder del Estado. Por tanto, estamos frente a un régimen que consagra derechos y libertades de manera tan simplemente declarativa, que no tienen capacidad finalmente de tener ejercicio práctico. Y por eso yo quiero solidarizar como senador chileno, como ha sido también la tónica transversal en el Senado chileno, de solidaridad con Cuba. Porque ciertamente acá estamos frente a una movilización que busca que el propio pueblo cubano decida, que el propio pueblo cubano se manifieste a través de las urnas, pero en una consulta que efectivamente tenga el carácter de integridad electoral. ¿Y qué se refiere a la integridad electoral? Que justamente es lo que está buscando Cuba Decida. Simplemente es que acá las elecciones son un elemento necesario, pero no único para que haya democracia. Y esto implica la posibilidad de tener igualdad de condiciones, de poder tener capacidad de ser elegido, pero también con un órgano electoral independiente, con la capacidad de expresar justamente las diferencias y con la capacidad cierta de no ser perseguido porque se tiene o se sustenta un ideal distinto. Por tanto, yo quiero ser claro y enfático. Cuba Decide busca simplemente que el pueblo se pronuncie. Y además hace evidente que además esta disposición que ha tenido el régimen cubano de no abrir las posibilidades para que la oposición se pueda presentar en las urnas va en directa contravención a la Declaración de Viena, como lo sustenta la propia acta o Declaración de Principios de Cuba Decide. En esta Declaración de Viena, justamente, que fue además suscrita y adoptada por el propio gobierno cubano en el 93, hablaba ciertamente de la necesidad que la voluntad del pueblo sea el sustento finalmente del poder político. ¿Y dónde está y dónde se escucha finalmente la voluntad de los cubanos? Tenemos más de 8.000 asesinados por la dictadura cubana, 8.000. Y este es un tema que hay que decirlo, porque pareciera que respecto de Venezuela pueden haber condenas internacionales, pero respecto de Cuba hay una supuesta, o está revestido de una supuesta legitimidad que está ausente y carente de realidad. Y por tanto, nosotros hacemos el llamado a la comunidad internacional y vamos a pedir al Parlamento chileno, a través de declaraciones y proyectos de acuerdo, tal como fuimos pioneros el año 2002, lo seremos también ahora, para apoyar la iniciativa de Cuba Decide. Bueno, nosotros como cubanos yo creo que tenemos que agradecerle a usted, Francisco Chaguán, el impulso que ha dado a la causa de nuestro país dentro del Estado chileno. Recordemos que, bueno, usted en algún momento, para algunos se convirtió en una piedra del zapato de la expresidenta Michelle Bachelet, al combinarla a que tomase una decisión con Cuba, al pedirle que se reuniera en su visita a Cuba con los opositores de la isla. Y bueno, también hay que agradecerle haber participado en un proyecto que respaldó los derechos de decidir el futuro del sistema político de Cuba. Así que muchísimas gracias, señor, por ese apoyo que nos ha dado. Francisco, simplemente contarte que estamos nosotros armando una red iberoamericana por la libertad y la democracia, y alejarnos de los populismos de izquierda y derecha, particularmente en tiempos de crisis. Pero lo elemental es que los pueblos tengan el derecho a elegir. Y en esta red latinoamericana hay personas que tienen distintos signos políticos, distintas convicciones ideológicas. Yo soy social cristiano en lo particular, pero esta red es amplia. Está desde Juan Guaidó hasta Rosa María Payá, que están trabajando justamente por la libertad de los pueblos. Y decirle simplemente que acá lo que se requiere es sacarse la venda respecto de esta supuesta legitimidad internacional que tiene el pueblo cubano y el régimen cubano, que es un régimen totalitario, y decir simplemente que el pueblo cubano tiene el derecho a elegir. El pueblo cubano tiene el derecho a elegir de manera informada, con un voto secreto, quiénes son las autoridades y cuál es el cambio que Cuba necesita.
Senador Francisco Chaguán de Renovación Nacional Chile, muchas gracias por haber estado con nosotros acá. Yo quiero continuar ahora este debate. Me queda conversar un poquito con Víctor Manuel. Víctor Manuel, que por cierto entiendo que estás por algún país bajo, por Holanda, ¿no? ¿Cierto? Por los Países Bajos. Por los Países Bajos, ya, exacto. Estabas por allá. Cuéntame un poco, o sea, una persona joven cubana en un país que pareciera tener tanta diferencia cultural con el nuestro, o sea, donde, no sé, la palabra pan es de este tamaño, pan con mantequilla es así, me pasó en Holanda. ¿Cómo te las arreglas para integrar este movimiento de Cuba Decide, no solamente dentro de la comunidad cubana que está allá, sino también explicarle a la gente que no sabe exactamente qué es lo que está pasando en Cuba o que, por último, lo mira con tibieza, con parquedad? ¿Cómo haces esta labor de activismo para promocionar Cuba Decide en Holanda? Bueno, Francisco, un placer conocerte. Yo creo que el listón lo han puesto alto hoy en esta conferencia, en este encuentro, con las palabras del senador, participar en un mismo evento con José Daniel Ferrer, un ejemplo de lucha, de esa lucha incansable. Mira, yo creo que muchas personas me han escrito y han escrito también a la plataforma y siempre vienen con la pregunta y dicen, hombre, ¿creen de verdad que se va a lograr el cambio? Yo creo que José Daniel Ferrer lo estaba diciendo también, o usted se lo estaba preguntando a José Daniel Ferrer. ¿Crees que realmente se va a lograr ese cambio? Llevamos 60 años hablando de cambio, el cambio no llega. Entonces, pero lo más importante de todo esto, Francisco, yo creo es que ¿qué hacemos nosotros por el cambio? Es decir, cuando alguien me pregunta, ¿tú crees de verdad que vas a lograr el cambio? Digo, bueno, la cuestión no es que si yo creo que se va a lograr el cambio. La cuestión es qué haces tú, como cubano, para lograr ese cambio. Yo creo que esa es la base. Partiendo de ahí, hace 2 años ya que te integro a esta hermosa familia, no solo esta plataforma, claro, yo sé que a Rosa le gusta llamarlo como plataforma, a mí me gusta llamarlo como familia. Esta hermosa familia, hace 2 años ya, cuando yo llego acá, hombre, yo digo, hace falta hacer algo. Hace falta hacer algo como nosotros como comunidad acá, y esto es muy importante, es por eso que surgió el grupo de apoyo a Cuba Decide acá en los Países Bajos, como una forma también de unidad dentro de la diversidad, porque habemos muchas personas, como estaba diciendo el senador, habemos muchas personas con diferentes pensamientos, diferentes ideologías, diferentes aspiraciones y diferentes perspectivas de futuro para nuestra isla. Entonces, decidimos crear este grupo de apoyo a Cuba Decide acá en los Países Bajos. Somos un grupo inmenso, alrededor de unos 30, 40 personas en un país donde, según la Organización Mundial de las Migraciones, conta alrededor de unos 1.000 y pico de cubanos acá en tierras neerlandesas, y que no es muy común. Sin embargo, lo cierto hay un hecho importante, y es que los Países Bajos, junto a Alemania, vienen siendo las potencias fuertes de la Unión Europea a la salida de Gran Bretaña a través del Brexit. Sin embargo, en cuanto a las relaciones de la Unión Europea con Iberoamérica, es España el niño fuerte. Entonces, nosotros hemos decidido organizarnos acá en Europa con el objetivo de precisamente trabajar en pos al cambio. Y la gente nos dice, viene siempre, Francisco, no sé si te ha pasado, viene siempre la persona que te dice, ay, sí, es muy bonito desde allá. Hacerlo desde allá, claro, es bonito. Y no hacerlo aquí dentro de la caliente. Aquí no, aquí no existe nada, pero ahora ya desde allá gritas. Ese es uno de los argumentos más frecuentes de mucha de la gente que está allá, en la mayoría de los casos porque le orientan a decir eso. Sin embargo, la respuesta es muy fácil, Francisco. Según la teoría de la lucha no violenta, que se ha aplicado en diferentes contextos internacionales y que se ha logrado los objetivos. A través de la lucha no violenta se han destruido regímenes totalitarios a lo largo de la historia, a través de estos últimos años, y ha sido eficaz. Pero la lucha no violenta contempla algo muy importante, y es la destrucción de los pilares que sostienen a esa dictadura. Pilares pueden ser las organizaciones de masa, pilares pueden ser, no sé, las organizaciones que están en Cuba, pero pilares pueden ser, Francisco, también las relaciones internacionales que tiene la dictadura. Y el senador lo decía de una forma muy hermosa.
Y es que hoy el mundo tiene una conciencia de lo que está sucediendo en Venezuela. Sin embargo, cuando le hablas de Cuba, sale el signo de interrogación y te dice, ay, Cuba, una dictadura. Ah, no me sabía eso. Es decir, ¿qué pasa? Que durante todo este tiempo la comunidad cubana que ha emigrado, porque somos una de las comunidades, una de las naciones que más ha emigrado, y eso duele. También, eso duele que tengamos que buscar el sueño holandés, el sueño americano, el sueño chileno antes de vivir la pesadilla cubana. Es una realidad. Sin embargo, durante estos años, mientras que nosotros hemos estado en este proceso migratorio, la dictadura se ha encargado muy bien. Si algo hay que reconocerle es un trabajo de marketing genial. Genial que han hecho la dictadura cubana, La Habana, en tratar de dar una imagen a la comunidad internacional durante todos estos años. Es por eso que hoy hay instituciones, hay asociaciones de cubanos, supuestamente, que apoyan la dictadura. Entonces, la idea es precisamente es derrumbar esos pilares que sostienen la dictadura. ¿Y cómo se hace? Bueno, si usted es ciudadano, y esto para los que nos están viendo, si usted es ciudadano, si usted es residente de algún país, sea usted una sola persona, nosotros comenzamos con 2 o 3 personas trabajando. Si bien es importante, por ejemplo, las manifestaciones, las concentraciones en lugares públicos, también es importante el lenguaje democrático, y esto es algo que tenemos que aprender los cubanos. El lenguaje democrático es lo que entiende la burocracia internacional. Entonces, ¿a qué me refiero con lenguaje democrático? Contactar a los senadores, contactar a los congresistas, contactar a los diputados, contactar a los representantes democráticamente elegidos de los pueblos del mundo, estén donde estén, demostrarle la situación que hay en Cuba, hablarle de nuestra vivencia personal, hablarle como cubanos, hablar ese lenguaje democrático, pedir. Estamos en todo el derecho como ciudadanos, como residentes, en solicitarle a los gobiernos de los países en los cuales vivimos a que tomen en cuenta la situación de nuestro país. Estamos en la posición como personas que pagamos impuestos, estamos en la posición de exigirle a nuestro gobierno, al gobierno neerlandés, estamos obligados a exigirle que tomen postura sobre la situación de los derechos humanos. ¿Por qué? Y es algo que Rosa explicó hace ya como un año, cuando ella estuvo acá en Amsterdam, y nos decía, quizás si tú vas y le hablas de otros temas a los gobiernos, al gobierno holandés ellos no lo entienden, pero cuando tú le hablas de la base de la democracia y es el derecho que tienen los pueblos a elegir su futuro, nadie te puede cerrar esa puerta. Cuando tú vas y le tocas la puerta al primer ministro Mark Rutte de los Países Bajos y le dices al primer ministro Mark Rutte, vengo aquí porque quiero que los cubanos, quiero que mis compatriotas tengan el derecho a elegir su futuro. Ellos pueden negarse a apoyar un partido político, ellos pueden negarse a apoyar un grupo determinado, pero no pueden negarse a apoyar la base democrática. Exacto. Y en ese sentido, decir que este grupo que han creado ustedes de apoyo a Cuba Decide lo está haciendo muy bien dentro de los Países Bajos. Es una cosa que, Víctor, te agradecemos profundamente como muchacho joven, como gente que ni impronta, que está ahí luchando también por la libertad de Cuba. Yo tengo que pasar ahora a la siguiente pregunta. La hace uno de los personajes más queridos, digo yo, por la comunidad cubana. Se trata del periodista independiente Guillermo del Sol. La pregunta la hace directamente desde La Habana, así que pasamos a esa pregunta. Hola, un saludo. Les habla Guillermo del Sol Pérez, periodista independiente de la agencia de prensa audiovisual Santa Clara Visión, acá en el centro de Cuba. Aprovecho para saludar estas sesiones en vivo que promueve Cuba Decide por el cambio político acá dentro de la isla. Aprovecho la ocasión para hacer una pregunta. ¿Cree posible Cuba Decide tener una organización dentro de Cuba la cual pueda apoyar logísticamente y darle plenos poderes para que se dediquen a realizar la oposición, la verdadera oposición que se ha perdido en Cuba, la que puso a Fidel en un momento en jaque, la que puso a la seguridad contra la pared, aquella que desde los años 97, 98 hasta el 2013
estuvo en las calles de Cuba, cuando fuimos los dueños de la calle de Cuba, cuando llegamos a ir hasta la Plaza de la Revolución José Martí a reclamar nuestros derechos. En eso se basa esta pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a Guillermo del Sol por enviarnos su pregunta, que si entendí bien, quiere saber si Cuba Decide apoya específicamente una organización o es una organización. Y la respuesta también es muy directa. Cuba Decide es una iniciativa ciudadana. Las organizaciones de la oposición, muchas de ellas, apoyan la iniciativa ciudadana Cuba Decide, tal y como lo apoyan ciudadanos independientes, tal y como lo apoyan líderes religiosos, tal y como lo apoyan grupos de apoyo fuera de la isla, como es el caso del que representa Víctor Dueñas. Por supuesto que a nivel logístico, las organizaciones, los ciudadanos, los promotores dentro y también fuera de la isla necesitan del apoyo para la promoción de esta campaña, y las organizaciones que apoyan la campaña fuera se ocupan también de apoyar de manera logística a los promotores dentro y fuera de la isla. Pero Cuba Decide es una iniciativa ciudadana, o sea, nuestra estructura es una estructura de promotores ciudadanos, una estructura descentralizada. Todas las organizaciones son bienvenidas, a todas las organizaciones que promueven esta campaña. Intentamos que cuenten con el apoyo logístico para realizar este trabajo, que al final del día es un trabajo de movilización ciudadana, de crear la presión necesaria, la presión suficiente para forzar a esos criminales que están en el poder a someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía. Francisco, tú me dices cómo continuamos. Bueno, vamos a continuar con un video que tenemos acerca de Cuba Decide, explicando un poco más en detalle qué cosa es Cuba Decide. Y es bueno que se haga, Rosa María, creo que lo comentamos en privado, porque mucha gente pues tiene que saber o tiene necesidad de saber qué cosa es, para dónde va este movimiento, qué es lo que pretende. Creo que por lo menos a mí me ha quedado bastante claro en el transcurso del programa, pero sería bueno un poco matizar al respecto. En un ratito más, y para crear expectativas, tendremos también las preguntas del chat y estaría listo también Alex Otaola dentro de unos minutos. Pero ahora les invito a ver ese video. Cuba Decide tiene como objetivo cambiar el sistema en Cuba y ofrecerle a todos la oportunidad de participar en ese cambio. ¿Por qué? Porque a pesar de que todos somos distintos y tenemos diferentes aspiraciones, todos somos cubanos y podemos identificarnos con una misma visión de país. La visión de trabajar para que Cuba sea una sociedad próspera y feliz, de ciudadanos libres, con igualdad de oportunidades e igualdad ante la ley. Una democracia donde se respete nuestro derecho a elegir y a ser elegidos, el hogar de todos, sin miedos ni hipocresías. Donde los cubanos realizamos nuestros sueños con nuestra creatividad y con el trabajo propio. Donde podamos construir un sistema de salud y educación de excelencia con nuestro esfuerzo. Donde la posibilidad de acceder a una vivienda y a un trabajo digno sea una realidad para todos. Una nación soberana y abierta al mundo, a la que siempre puedes decidir regresar. ¿Te gusta? ¿Quisieras vivir y ayudar a construir una Cuba como la de nuestra visión? Analicemos. Queremos el cambio en Cuba y compartimos una misma visión de país. Entonces tú y yo y todos los promotores de Cuba Decide estamos unidos. Nuestra unidad no significa que pensamos igual o que somos parte de la misma organización o que nos gustan las mismas cosas. No, nuestra unidad es una unidad de propósitos porque tenemos un mismo objetivo y compartimos una misma visión. Eso es suficiente para ser promotor de Cuba Decide. Pero entonces, ¿qué es Cuba Decide? Cuba Decide es una iniciativa ciudadana para cambiar el sistema en Cuba hacia la democracia y el Estado de Derecho. Tiene dos características que son muy importantes. Uno, es una plataforma plural. Eso significa que cualquier ciudadano cubano, incluso no cubano, que comparta nuestra unidad de propósitos,
puede ser un promotor de Cuba Decide. No es de derecha o de izquierda porque no es partidista, es una iniciativa para todos. La segunda es una campaña pacífica, rechaza la violencia y rechaza el uso de la violencia. La herramienta que propone Cuba Decide para cambiar el sistema es la realización de un voto libre, específicamente de un plebiscito vinculante. ¿Qué cosa es un plebiscito? Un plebiscito es una consulta popular, una pregunta que se le hace al pueblo y cada ciudadano responde sí o no en su boleta en voto secreto. ¿Qué significa que sea vinculante? Significa que es de obligatorio cumplimiento para las autoridades. Ahora, como el cambio de sistema en Cuba es un asunto que nos interesa a todos, o sea, es un asunto de interés nacional, entonces lo que Cuba Decide propone es la realización de un plebiscito vinculante para que sea el pueblo quien ordene el cambio de sistema hacia la democracia. Sin embargo, todos sabemos que los que están en el poder en Cuba no se someten voluntariamente a lo que dice el pueblo. Hay que forzarlos. Y para forzarlos es necesaria una estrategia. La estrategia de Cuba Decide es generar la presión suficiente para que los que están en el poder tengan que someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía y dar paso al cambio. Consiste en la movilización de todos los cubanos, dentro y fuera de la isla, a través de acciones cívicas no violentas, a través de la desobediencia civil, al estilo de Martin Luther King, pero también consiste en la movilización de la comunidad internacional para que ejerzan medidas de presión sobre los que están en el poder en apoyo a ese pueblo que está exigiendo el cambio. Esta estrategia implica convertir a miles de cubanos en agentes de cambio, informando, reclutando y movilizando a los ciudadanos de la isla. Cada acción que un promotor de Cuba Decide realice debe cumplir con al menos una de estas tareas: informar a otros sobre la campaña, reclutar nuevos promotores o actuar como presión sobre el régimen. Informar, reclutar y actuar son las tareas de los promotores de Cuba Decide, y cada acción que realicemos debe servir al menos para cumplir con una de ellas tres. Todos los promotores de Cuba Decide constituimos una plataforma descentralizada. No tenemos un jefe, ni somos todos parte de la misma organización, sino que somos una red descentralizada, donde cada individuo comparte un objetivo, una visión, una herramienta y una estrategia. Y juntos vamos a lograr el cambio. Bueno, habíamos anunciado que tendríamos también las respuestas de las preguntas que hicieran las personas que nos están viendo, nos están escuchando y que nos siguen a través del chat. Tenemos ya varias de estas preguntas. Si me permiten, voy a pasar con la primera. La hace el padre Enrique Corona López. Dice lo que sigue: somos muchos sacerdotes católicos dentro y fuera de la isla, que estamos dispuestos a poner nuestros rostros a favor del pueblo de Cuba. ¿Ustedes saben cuáles son esos sacerdotes? ¿Por qué no se comunican con nosotros? Sabemos los riesgos y todo lo que se puede pasar, pero sé que somos la mayoría de los sacerdotes cubanos que estamos a favor del cambio. Cuenten con nosotros, todos nosotros podemos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias al sacerdote por hacer esa pregunta. Muchas gracias, padre, por la disposición. La verdad es que no sabemos quiénes son esos sacerdotes, sabemos de algunos, le agradecemos a muchos de ellos por su acompañamiento, igual que a otros líderes religiosos dentro y fuera de la isla, pero yo le pediría que se comunique directamente con nosotros. Los que están fuera de la isla pueden comunicarse directamente con el equipo afuera a través de nuestras redes sociales, o pueden escribirnos un email a info@cubadecide.org. Y José, yo creo que tú puedes dar también un teléfono para las personas que quieren comunicarse con ustedes directamente dentro. Sí, cómo no. Si pudiésemos ponerlo, pudiesen copiarlo, sería el +1 512
871-9348. Es un número estadounidense, pero por WhatsApp ahí me pueden localizar sin problema. Ahora, para comunicaciones vía telefónica normal, ya sea por telefonía fija o celular, tendríamos otros 2 teléfonos. Sería el más 53 58 80 7751. Y el fijo, el teléfono fijo para quienes no pueden llamar por celular, sería el 22, que es el código de Santiago de Cuba, 22 69 50 58. Por esas 3 vías siempre nos van a encontrar, siempre nos pueden contactar y estamos en función todo el tiempo de la iniciativa, de la campaña, porque lo que la vida sí siempre nos ha demostrado es que cuando no se toman las cosas con el entusiasmo y con las energías necesarias, no avanzan, por muy justas y necesarias que sean. Tal vez sea bueno pegar los números del teléfono en el chat, ¿verdad? Más 512-871-9348, más 53-58-807-751, 2269-5058, ¿verdad? Exacto. Quiero aprovechar para darle la bienvenida a Ariadna Mena, también promotora de Cuba Decide en La Habana, que se conectó. Saludos para ella. ¿Cómo estás, Ariadna? Ella me escucha, ¿no? Sí. Bendiciones, un beso grande de parte de Ariadna Mena Rubio, de aquí Apenas te escuchamos, pero sabemos que estás aquí. Tenemos otras preguntas. Ibis González pregunta lo que sigue. Cuba Decide, la oposición dentro y fuera tienen que unirse para que no se repita lo de Venezuela. ¿Existe un plan, una idea, una estrategia? Es muy buena esa pregunta de Ibis y entendemos además la frustración también. La hemos sentido porque son muchos los intentos que se han hecho desde la oposición de la ciudadanía cubana también, desde el pueblo y la oposición venezolana. Y la respuesta es sí tenemos una estrategia, y es la estrategia de la movilización ciudadana. Dentro de la isla, la lucha pacífica no violenta, la desobediencia civil. Y para eso necesitamos crecer el número de promotores, el número de personas dispuestas a realizar acciones para forzar a ese régimen a someterse a la voluntad de los cubanos. Pero sabemos, y también lo hemos visto a partir de la experiencia venezolana, que no es suficiente la movilización del pueblo, también dentro del país. También es necesaria la movilización de la comunidad internacional. Y por eso, desde Cuba Decide proponemos acciones concretas que se pueden tomar desde los gobiernos, sobre todo los gobiernos de este hemisferio, para poner presión objetiva, presión real sobre los dictadores que están en el poder. Y ahí se pueden usar todas las herramientas del derecho internacional, que van desde denunciar a los criminales por sus actividades criminales, falta la redundancia, en las cortes internacionales, también las cortes nacionales de varios países en nuestro hemisferio, incluidos los Estados Unidos, hasta sancionar directamente a los represores cubanos, como fue un ejemplo lo que estamos haciendo en este momento, por ejemplo, con el asunto de la ayuda humanitaria. Los responsables o algunos, o al menos parte de los que han dado la cara o deberían estarla dando por la retención humanitaria de la ayuda, me refiero a los jefes de la aduana nacional de la República, todos ellos forman parte ahora de una lista a la cual se le está intentando que desde Estados Unidos y desde otros países de la región se les sancione. ¿Por qué? Por el crimen de negar alimentos, de negar productos de higiene, de negar medicinas a pueblo cubano en un momento en que lo necesita. Las acciones que desde la comunidad internacional pueden hacerse en un momento como este, en el que
el régimen cubano está también tan vulnerable, en que la dictadura está tan vulnerable, las voces de la comunidad internacional y las acciones concretas, ya sea de presión económica, de presión política, de presión diplomática, de presión jurídica, esas acciones concretas combinadas con la movilización de los cubanos dentro y fuera de la isla pueden generar esa presión necesaria para que los que están en el poder tengan que someterse a la voluntad de la ciudadanía. Eso es lo que hacemos desde Cuba Decide. Perfecto. Bueno, vamos a pasar ahora al hombre que todo lo pregunta. Hola, ¿lo tenemos ya ahí en línea, Alex? El que siempre dice pregunta, que todo lo pregunta. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido. Gracias por la invitación, de verdad, excelente programa. Saludos, Ferrer, Rosa, saludos a todos. Gracias, Francisco, también por la presentación. He estado viendo el programa, me parece fantástica la transmisión, me parece la idea fantástica de mostrar transparencia y que la gente pueda conocer un poco más Cuba Decide desde dentro, desde las opiniones de sus rostros más destacados. Yo también tengo preguntas que me gustaría hacer, porque sabemos que la iniciativa Cuba Decide es muy atacada por la dictadura, es muy atacada por los acólitos del régimen también, que están dentro. ¿Se nos frizó o son ideas mías? Hola. Oh, ya, sí. Te había frizado un momento, pero... No sé qué pasa. Creo que tengo el internet bien, pero bueno, no sé, puede ser. Puede ser que esté bajo ataques. No puede ser. Ay, por favor, repite la pregunta. Sí, que les decía que Cuba Decide es muy atacada por el régimen cubano y por los acólitos del régimen dentro y fuera de la isla. Y el punto en el que siempre atacan es con el tema del financiamiento. Podemos hablar de cómo es financiada Cuba Decide, qué ayuda recibe, a cuántas organizaciones más ayudan esos mismos que ayudan a Cuba Decide, porque es muy importante quitarle a los cubanos dentro y fuera de la isla ese patrón creado por la propia dictadura, que todo el que recibe dinero está haciendo lo indebido. Parece que hay un pequeñito problema con la conexión desde Miami, pero seguramente eso se va ya. Ahí está. Sigo. Viste la luz, Caroline. Le decía que es importante dejarle claro a la gente que recibir fondos no es negativo. Eso es todo una imagen que ha creado el propio régimen cubano. Entonces, si nos hablan un poco del financiamiento, cómo se sustenta Cuba Decide, por favor. ¿Cómo no? ¿Quién responde? ¿Rosa María? Sí. Muchísimas gracias, Ale, por tu colaboración, por estar con nosotros el día de hoy y por esa pregunta que sabemos tiene una base en muchas personas que están realmente curiosos por tener esta información, y también es parte de los ataques, digamos, históricos del régimen cubano, intentando desacreditar, intentando descalificar a la oposición cubana, que es una oposición tan heroica, que es una oposición tan valerosa y que también es una oposición tan pobre, ¿no? Como pobre es el pueblo cubano después de 60 años de totalitarismo. Mira, Cuba Decide no es una organización y como tal no tiene ninguna fuente directa de financiación, ni tan siquiera las donaciones privadas. Hay varias organizaciones fuera de la isla que ayudan a la iniciativa. Algunas lo hacen a través de la Fundación para la Democracia Panamericana, que es la organización a la que yo pertenezco, o sea, la fundación en realidad a la que yo pertenezco, que es una fundación que está creada en el estado de la Florida y que solamente recibe fondos privados, o sea, solamente recibe fondos de organizaciones o de personas privadas, o sea, no recibe fondos de ningún gobierno, y la mayoría o la mayor parte de los fondos que maneja son destinados directamente a la promoción de la campaña, sobre todo dentro de la isla, pero también fuera de la isla. Ahora, hay otras organizaciones
que también apoyan a la iniciativa ciudadana Cuba Decide y que apoyan directamente a organizaciones dentro de la isla o que apoyan a organizaciones fuera o a personas fuera que, por ejemplo, se ocupan de, si hay que representar a Cuba Decide en un evento internacional, se ocupan de cubrir un pasaje o se ocupan de cubrir el alojamiento. Son muchísimas las organizaciones a las que tendríamos que agradecer el apoyo logístico, digamos, a la promoción de Cuba Decide dentro y fuera de la isla. Las vías de financiación de estas organizaciones también son diversas. Algunas de ellas recibirán fondos federales o fondos de otras organizaciones en el mundo entero. Es lo normal, es lo lógico, porque la sociedad civil en el mundo entero se financia de esa manera, pero eso es lo que les podemos explicar de cómo cada una de las organizaciones dentro y fuera de la isla y de las activistas y de los ciudadanos no organizados que promueven la campaña, cómo se les apoya de manera logística. A mí me gustaría acotar también que organizaciones vinculadas directamente a la represión de los cubanos en la isla reciben fondos federales bajo cortinas y otros nombres como los CDR, por ejemplo, la FMC, el CNSEX. Todas estas organizaciones dentro de la isla son financiadas por organizaciones internacionales, reciben donaciones. Y la dictadura cubana nunca habla de eso porque utiliza esa arma en contra de todos los opositores dentro y fuera de la isla. La otra pregunta creo que ya me la contestaste, que tiene que ver básicamente con los viajes, porque la gente siempre ataca a Cuba Decide y a tu figura que nos representa y representa a la organización en parlamentos internacionales y en foros internacionales, y te sacan siempre, está viajando. ¿Cómo se pagan esos viajes? Creo que también lo has aclarado con estas donaciones de entidades privadas que nada tienen que ver con gobiernos. Sí, así es. Mira, habría que ver, depende de cada una de las ocasiones, ¿no? Muchas veces quienes nos invitan a los activistas, muchas veces esas organizaciones que invitan corren con los gastos, otras veces organizaciones aliadas nos ayudan, porque realmente la promoción de una iniciativa que tiene como objetivo, caballero, terminar la dictadura cubana. Es muy bueno. Claro. Tan trascendental como grande es el esfuerzo que requiere para lograrse, ¿no? Por supuesto que no se va a hacer con el salario medio de un profesional en la isla, ¿no? Que a los que necesitamos ayudar, a los que necesitamos socorrer, a los que necesitamos asistir para que de hecho pueda llevarse a cabo esta promoción, para que de hecho pueda movilizarse a la ciudadanía. Ya tú tenías un punto muy importante. El régimen cubano ha sido históricamente el más beneficiado por los programas de apoyo a la democracia, por los programas de apoyo a la sociedad civil, por los programas que tienen organismos internacionales como Naciones Unidas o como la Unión Europea o como el mismo gobierno de los Estados Unidos, porque conocen muy bien el sistema, se le cuelan al sistema, y por eso es tan importante el apoyo de la comunidad internacional en ese sentido. Por eso, por ejemplo, una de las acciones concretas que están promoviendo las personas que son promotoras de Cuba Decide, por ejemplo, en Europa, es el fin del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y el régimen cubano, que lo que está haciendo es dándole dinero a los represores de la dictadura para que lo apliquen en la violencia que emplean contra la ciudadanía. Hay mucho que hacer en ese sentido y son de las acciones que más efectivas son a la hora de debilitar a esos criminales que están en el poder en Cuba. Eso me lleva a la próxima pregunta, que tiene básicamente que ver con movilización, con llegar a la gente. Ferrer, que creo que es el hombre perfecto para contestar esto.
¿cómo se planifica o si hay un plan para llegar a mayor cantidad de cubanos dentro de la isla? Es importante que se involucren todos los cubanos, que se involucren absolutamente todos los que en este momento dentro de la isla tienen carencias, tienen falta de medicamentos, tienen falta de libertad, tienen falta de electricidad, tienen falta de zapatos, tienen calles que no las han asfaltado en 60 años, tienen las casas que se están cayendo. Las razones para sumarse a una iniciativa como Cuba Decide son miles, porque el objetivo es el cambio de sistema, que es el objetivo que perseguimos los que estamos y los que no estamos dentro de Cuba Decide y que nos vemos reflejados en esta iniciativa. Ferrer, el hombre de la calle, el hombre que mueve el oriente del país y creo que toda la sociedad civil dentro de Cuba. ¿Cuáles son los planes para llegar a más jóvenes y penetrar más dentro de los barrios, de la familia, de la gente, del cubano de a pie? Oye, sin duda, el éxito que Alex Otaola ha alcanzado es tan merecido que sus propias preguntas dicen el porqué de ese éxito. Oye, saludarte, darte un fuerte abrazo y decirte que aquí en el barrio conocen más la labor de Otaola que la de José Daniel, y eso que José Daniel no descansa, no duerme. No, de verdad, te lo cuento. Hace 3 días fue mi última conversación y me dice un vecino, oye, cuéntame cómo va la cuestión con gente de Sony y de Semer Bueno. Y le digo, ¿dónde tú sabes eso si tú no tienes internet? Si tú no tienes internet, dice que yo no tengo internet. Yo me conecto de vez en cuando a la Wi-Fi y veo a Otaola. Voy a la pregunta. Voy a tu pregunta. Mira, lo que más falta está haciendo es precisamente que convenzamos a más jóvenes, a más personas dentro y fuera de Cuba para poder suplir el vacío que el régimen con la represión nos ha venido creando. Rosa María, también Francisco y tú recordarán que, por ejemplo, el proyecto Varela fue la iniciativa más perseguida y que marcó incluso el más claro y preciso hito en cuanto a movilización ciudadana en Cuba durante los primeros años de la primera década del siglo XXI. Cuba Decide ya es, hace varios años, la iniciativa más perseguida por el régimen cubano. Proyecto Varela y Cuba Decide vienen siendo las iniciativas que más ha atacado el régimen cubano en los últimos 20 años. ¿Por qué el régimen ha atacado tan fuerte estas dos iniciativas? Porque se asusta ante ella. El régimen reprime según el peligro que ve en la labor prodemocrática en cuestión. Es decir, ya sea el proyecto Varela en su momento, ya sea Cuba Decide. ¿Qué pasó con el proyecto Varela? ¿Qué hizo el régimen para paralizar o ponerle fin al proyecto Varela? ¿O qué creyó que tenía que hacer y lo puso en práctica? Primero, aquella movilización forzada de declarar al socialismo irrevocable a través de movilizaciones y hasta falsificación de firma, porque obligaban a firmar aquel documento a cualquiera. Incluso fueron a las prisiones cuando, según la Constitución, los presos no tienen derecho al voto, tienen limitados sus derechos civiles y políticos, pero estaban desesperados. Primero eso. Pero vieron que en las escuelas, los niños en las escuelas. Exacto. Pero vieron que eso no fue suficiente. El mismo Fidel Castro dijo, mira, ni con esto paramos el deseo de cambio que van demostrando los cubanos. Por lo tanto, ¿cuál fue el segundo paso? Fidel Castro ordenó encarcelenle a el principal coordinador del proyecto Varela, a casi todos sus coordinadores y promotores del proyecto Varela por toda Cuba. Y fuimos a prisión 75, 36 eran destacados promotores del proyecto Varela. El régimen dijo, sembramos el pánico y esto lo paralizamos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Consecuencia lógica. Muchos se paralizaron en medio de tanta represión, condenas de 28 años, peticiones de pena de muerte, tortura y otros muchos graves problemas. Otros se mantuvieron firmes, mantuvieron la resistencia. El mismo Osvaldo continuó con el equipo que le quedó porque la mayoría fuimos a prisión y aquello continuó. Y el régimen siguió atacándolo hasta el punto de matarle. ¿Por qué? Porque veía en ese trabajo, en ese potencial, una vía de cambio que le asustaba demasiado, ¿no? Bueno, surgió Cuba Decide.
Cuba Decide viene a ser una especie de actualización de lo que era el proyecto Varela, una movilización ciudadana para obligar al régimen a que permita que el pueblo decida qué es lo que quiere, qué futuro quiere darse. Queremos elecciones libres, democráticas, justas, plurales, con libertad de expresión, asociación, prensa, partidos políticos, ¿sí o no? ¿Qué va a decir la mayoría? La mayoría no tenga garantizado el derecho de votar sin coacción, sin presiones, sin un fusil real o metafórico en la cabeza. Obvio que va a decirle que sí, va a ser aplastante la victoria. Entonces, ¿qué vienen haciendo durante los últimos años? Y ya concluyo respondiendo a tu pregunta después de esta introducción. ¿Qué vienen haciendo durante los últimos años? Bueno, vamos a atacar al máximo posible, vamos a difamar y calumniar a los promotores de Cuba Decide, a Rosa María, a José Daniel, a Juana, a Pedro, al otro, pero no nos vamos a quedar en la difamación y en la calumnia. Vamos a encarcelarle todos los activistas que prometan resultados en el terreno. Y ahí están, cerca de 50 activistas de los PACO en prisión, todo por el trabajo de Cuba Decide. Hay 4 o 5 nuestros que están presos desde antes, pero desde que comenzamos con la campaña, que nos sumamos a la campaña porque promete, porque es seria, porque es honrada, porque moviliza, porque sus integrantes son patriotas de verdad, porque son honestos y no roban, ni andan detrás de gran ni de dinero para beneficio propio, como otros que salen por ahí, conocemos bastante de eso, pero eso será para otro programa. Este no es el momento de esas cosas ni de esos líos. Bueno, el régimen dijo, cada un coordinador, cada un promotor de Cuba Decide que prometa, porque vemos que atrae pueblo, suma gente y avanzan con la campaña, prisión de inmediato. De inmediato, tortura, abuso, agresiones, y vamos a llevarlo a una situación tan tensa que se le quiten los ímpetus, el deseo de seguir moviendo la campaña entre el pueblo, y vamos a aterrorizarlo de tal manera que se vaya caminando por sobre el mar. Entonces, por eso es que estamos en una situación de represión total, de cerco total. Un PACO lleva más de 115 días cercada completamente. Un PACO Cuba Decide, porque aquí es donde llevamos la coordinación de casi todo el trabajo que hacemos en la campaña Cuba Decide desde Guantánamo a Pinar del Río, con nuestros coordinadores y promotores por todo el país. Entonces, eso tenemos que sobrepasarlo. ¿Cómo? Lo vamos haciendo poquito a poquito, pero queremos dar saltos más grandes. Queremos llenar todo el vacío que nos crean con la represión y sobrepasarlo. Donde nos quitan 2, sumar 20. Donde nos quiten 10, sumar 100. Y ese es el gran reto, ese en el que estamos trabajando. Y para eso necesitamos de muchos ales, de muchos influencers, de muchos amigos, de muchos buenos cubanos que de verdad tengan como principal objetivo la libertad de Cuba y no la intriga, el chisme o el brete, ya sea consciente o inconscientemente, que a quien termina favoreciendo, ¿a quién es? A la tiranía. A la tiranía, y más cuando se sustentan esos ataques en completa mentira. Por eso es que nos estamos esforzando, tocando puerta a puerta, retransmitiendo programas, moviendo videos impresos puerta a puerta, y la policía política evitando que eso suceda, multando a los activistas por poner una pegatina, por llevar un mensaje, por venir aquí a decir cuál es el resultado que estamos teniendo con el trabajo en sus áreas. Pero no nos van a detener. Seguimos adelante. Muy bien. Rosa, quería, enganchándome de esto que decía Ferrer, y si me lo permiten, hacerte otra pregunta directamente. Ya la dictadura sabe cómo se procede, ya la dictadura sabe cuáles son nuestros métodos, ya la dictadura sabe que somos pacíficos, que no llamamos a la violencia, que pedimos que las personas tomen las calles, los espacios públicos pacíficamente y que se hagan sentir. Pero no es momento, quizás, dentro de la misma del mismo plan pacífico, crear nuevas estrategias de movilización para que mientras están cercando la UNPACU, mientras arrastran a Berta Soler, mientras imposibilitan a activistas salir a la calle, tener un plan B, quizás nuevos rostros no conocidos, para que puedan llevar a cabo ese trabajo que la seguridad del Estado bloquea? Es excelente tu pregunta, Alex. Muchas gracias por hacerla. Y de hecho, esa también forma parte de la estrategia de Cuba Decide. Y aquí hay 2 cosas que quiero decir.
que quiero decir muy rápidamente, ¿no? La primera es que a ningún ejército se le pregunta cuál va a ser su estrategia justo antes de la batalla para que la publique en todas las redes sociales, la pongan en Gramma para atacarla y además se la pasen directamente al G2 cubano justo antes del enfrentamiento en campo abierto, ¿no? Ningún ejército hace eso y por supuesto que esta lucha es una lucha totalmente pacífica, pero es una lucha que lleva una estrategia tal y como las llevan otros tipos de lucha. La desobediencia civil, la lucha pacífica no violenta, tiene una carga importante de acciones públicas y una carga importante también de crecimiento de la estructura social que no necesariamente es público de inmediato. No todos los días hay una noticia que dar sobre Cuba Decide, como no todos los días había una noticia que dar sobre el proyecto Varela, pero se estaban recogiendo firmas y eran decenas de miles de firmantes después de un tiempo, ¿no? Esa también es la estrategia de Cuba Decide. Por eso cada una de las personas que nos ve en este momento que se pueden convertir en un promotor de Cuba Decide, tu primera tarea es traer nuevos promotores. Tu primera tarea no es salir a la calle y a tomar el mayor riesgo posible dentro de la isla. Tu primera tarea, como lo decíamos en el primer video, es hablarlo con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu pareja, con tu hijo, con el vecino que quieres, con el amigo que tienes y convertirlo a él en otro promotor de Cuba Decide. Porque en el momento en que seamos muchos los promotores de Cuba Decide, en ese momento lo que ahora es un deseo se convierte en una acción de presión que es insostenible para estos criminales que están en el poder, que ya son muy débiles. Así que por supuesto que hay muchas tácticas dentro de esta estrategia. Hay mucha gente que está llevando el mayor riesgo y uno de ellos es José Daniel Ferrer, con quien tenemos el honor de compartir causa, y muchos otros dentro de la oposición, como tú decías, perteneciendo o no a Cuba Decide, pero identificados con lo principal, que es trabajar por el cambio de sistema. Pero fíjate, si esta estrategia pone en crisis al régimen cubano, fíjate, Alex, si la identifican como una estrategia vencedora. ¿Qué significa una estrategia vencedora? Significa una estrategia que realmente pone en riesgo el poder de los Castro. Fíjate si pone en riesgo el poder de los Castro, que dos veces esta dictadura ha cambiado toda su estructura jurídica para responderle a la oposición cubana. La primera vez la citaba Francisco Alemán en el año y Francisco Chaguán, el senador chileno, en el 2002-2003 con esa aberración constitucional que hicieron. La segunda vez en el 2019. La palabra plebiscito no existía en la ley cubana, no ha existido nunca. En todos estos años de existencia de la nación cubana, hicieron una nueva constitución para mencionar la palabra plebiscito y poner un artículo que dice que es imposible. Para mencionar la palabra plebiscito, el término. Y así es. Por primera vez mencionan el término plebiscito en la ley cubana. ¿Y tú sabes qué hacen? Lo reducen a una encuesta. Dijeron que no se puede usar ni los plebiscitos ni los referéndums para cambiar el sistema. Y por supuesto, el sistema partido único, irrevocable, con las amenazas de muerte que contiene la Constitución y todo eso, ¿no? Tuvieron que cambiar toda la Constitución, creyéndose que con eso nos iban a parar. Pero es que nosotros jamás hemos puesto nuestra esperanza en lo que va a ser el régimen. Jamás hemos legitimado un texto constitucional que no tiene el consentimiento del pueblo, que no fue aprobado en un referéndum libre y transparente. Por tanto, esa no es nuestra referencia. Nuestra referencia es qué quiere el pueblo cubano. El pueblo cubano quiere cambio. ¿Y cómo se hacen los cambios? De manera que lo entienda la comunidad internacional, de manera que sea ordenado, de manera que termine en democracia y no en otro caudillo. Pues se hacen en las urnas. Y por eso es que promovemos un plebiscito, para que ese cambio sea de hecho legítimo, democrático y ordenado. Pero antes viene lo que decía José y lo que decías tú. Antes viene la movilización ciudadana, porque lo primero es forzar a esos criminales a irse. Y eso se logra con movilización dentro, con movilización fuera, y moviendo a los que están en posiciones de poder en el mundo
No para que nos inventen la solución, sino para que apoyen la solución que nosotros estamos promoviendo. Exacto. Otra cosa, Rosa, tú tienes futuro político, tú te ves con un futuro político, te vas a postular a la presidencia, porque también te atacan por ahí, atacan la iniciativa de Cuba Decide a nivel personal, diciendo que tu aspiración con todo esto de derrocar a la dictadura, de llevarle la libertad a todos los cubanos, como si fuera algo que solamente fuera tuyo, algo que hubieras inventado tú, pues dicen que tú quieres ser presidenta de Cuba. ¿Qué hay de eso? Mira, yo llegué a esta lucha mucho después de muchos otros cubanos, ¿no? Después de que Daniel Ferrer estuviera 10 años en prisión, prácticamente, ¿no? Empecé un poquitico antes, pero para mí es, en primer lugar, un honor compartir con tantos buenos cubanos esta causa, ¿no? Y con tantos cubanos buenos dentro y fuera de la isla que tienen también futuro político, ¿no? Nuestro trabajo ahora mismo es generar el escenario donde se pueda hacer política en Cuba. La manera en la que yo voy a continuar sirviendo al pueblo cubano, ya sea desde la política o desde la sociedad civil o desde la empresa privada, bueno, lo iremos viendo. Probablemente, ¿sabes qué? Yo quiero hacerlo todo. Quiero estar en cada uno de los espacios. Veremos qué es lo posible dentro de lo deseable. Por supuesto que la respuesta directa a eso es: quiero seguir trabajando en servicio del pueblo cubano, y yo veo la política como un servicio. Lamentablemente nunca la he hecho, porque lo que hacemos los promotores de Cuba Decide no es política. Lo que hace la oposición cubana todavía no es política en un país donde están prohibidos todos los partidos políticos. Lo que hace la oposición cubana es trabajar todos los días con un riesgo inmenso y en las condiciones de mayor desventaja posible. En las condiciones de mayor desventaja posible. Si alguien piensa que trabajar en la oposición cubana es de alguna manera lograr alguna prebenda, está muy equivocado. Está muy equivocado, sobre todo cuando se está hablando con personas que han estado tanto tiempo en prisión. Sobre todo cuando yo, por ejemplo, miro a mi madre y veo a una mujer a la que le asesinaron el esposo hace casi 8 años, precisamente por trabajar todos los días, porque Cuba fuera un país libre y porque todos los cubanos tuviéramos la posibilidad, esa que tú me estás preguntando ahora, la posibilidad de ir a elecciones y estar en la boleta para ser presidente. Ok, pues por mí muchas gracias. Quería preguntar también de la ayuda, porque la dictadura cubana ha pretendido, y con esto me despido y me quedo esperando tu respuesta, Rosa, ha pretendido convertir esta ayuda hermano a hermano, pueblo a pueblo, en una derrota de todos los que hemos participado y por supuesto de Cuba Decide y de todo lo que se movilizó alrededor de esta ayuda. ¿Qué va a pasar con esto y cuál es el punto actual de la situación de la ayuda en este momento? ¿Se puede considerar que ha sido decomisada ya por el régimen cubano? En términos prácticos, sí. La información que tenemos es que está retenida. Recordemos que ahí hay alimentos que son perecederos, recordemos que ahí hay productos de higiene, recordemos que hay medicinas. Todo esto es de urgente necesidad para la ciudadanía cubana. Sin embargo, los dictadores a todas luces lo han decomisado. Nosotros seguimos haciendo gestiones para intentar la liberación de esa ayuda, pero ya estamos en un punto donde solo la presión pública podría lograr esa liberación. Por supuesto que también a partir de esta estrategia de solidaridad, de este esfuerzo de solidaridad de hermano a hermano, de cubano a cubano, también el régimen ha aprovechado para atacarnos, pero como nosotros lo vemos, es como el gesto o uno de los gestos en los últimos tiempos de mayor fraternidad entre esa nación cubana que vive dentro y vive fuera de Cuba, que tanto desde el régimen han intentado desacreditar, han intentado
poner a pelear a los cubanos de adentro con los cubanos de afuera, y este esfuerzo de solidaridad entre hermanos fue, digamos, la demostración de cuánto podríamos hacer los cubanos si no hubiera dictadura. Fue la demostración de cuántas ganas tienen los cubanos que están fuera de echar para adelante a nuestro país, de cuánta necesidad tienen los cubanos que están dentro de tener la libertad para luchar por ese pan. Y en ese sentido, la demostración de que el verdadero bloqueo entre las oportunidades, entre la asistencia y el pueblo cubano, el verdadero bloqueo es la dictadura. Y como tal, lo estamos denunciando y ha servido y va a seguir sirviendo para que la comunidad internacional no tenga excusas para condenar a quienes son realmente el bloqueo al pueblo cubano, que es esa dictadura. Lamentablemente, esta ayuda está a todas luces decomisada y como tal debemos denunciar. Gracias. Muchas gracias, Alex. Alex, muchas gracias. Es lamentable que el tiempo no nos esté ayudando, se ha extendido. Yo creo que es muy rico todo lo que hemos estado conversando. Por desgracia, prácticamente tenemos que terminar ya. Hay dos preguntas que no me gustaría pasar por alto, si me lo permiten, y ojalá pudiesen responderlas a la mayor brevedad posible, porque, reitero, no tenemos mucho tiempo. Le voy a decir ahora, esta pregunta es de Lili Freijo. Dice, haciendo directas solamente no se va a llegar el mensaje al pueblo. ¿Cuántos no tienen teléfono ni conexión? ¿Cuántos ven sus directas? José Daniel. Sí, cómo no. Yo diría que hay un número creciente de cubanos, sobre todo jóvenes, que van viendo una que otras veces directa, pero las directas sin duda van dirigidas principalmente, o tienen como principal receptores a los cubanos que viven en la diáspora, los cubanos que tienen internet todo el tiempo y a muy buen precio. Ahora, el problema es que no solamente transmitimos el mensaje haciendo directa, por cada una directa que hacemos 1000 acciones que llegan directamente a la población. Por ejemplo, aquí en toda el área de Altamira, Villahermosa, Antonio Maceo, Mariana de la Torre, Veguita de Galo, Reparto Blanca, es decir, en toda la ciudad de Santiago de Cuba, diariamente, sin lugar a dudas, se enteran varios miles de santiagueros de lo que hacemos a favor de Cuba del CIDE. Y el menor número, pero también un número considerable, superior al de todos los influencers en todas las redes sociales, nos ven, nos escuchan y nos oyen a través de materiales audiovisuales impresos y a través del mensaje puerta a puerta, muchos más miles de personas que lo que se conectan a internet para hacer el caso cubano dentro y fuera de Cuba. Y eso se hace a un altísimo costo, y en la medida en que los cubanos del exterior y también los de dentro nos apoyen para ampliar esta labor, pues más fuerza tendrá la iniciativa y más cerca estaremos de la libertad. Perfecto. José Daniel, gracias. Marlene Barroso, última pregunta, y comprimidos que estamos en el tiempo. Ella pregunta, ¿cómo puede uno participar en Cuba Decide? Rosa María, por favor. Sí, es muy buena esa pregunta. Muchas gracias, Marlene. Puedes comunicarte directamente con nosotros, puedes escribirnos un email a info@cubadecide.org o puedes comunicar por cualquiera de nuestras redes sociales, en todas. Somos @CubaDecide y estar en comunicación directa y participar en las acciones que desde la plataforma se promueven. También puedes comunicarte dentro de la isla directamente con los teléfonos que están en el chat y que José Daniel ha mencionado. Todo esto para estar en comunicación directa y participar activamente de la campaña, pero es algo que también puedes hacer sin comunicarte con nosotros. Cuba Decide tiene una visión y un objetivo que si tú los compartes, y creo que los compartes, que es precisamente cambiar el sistema en Cuba hacia la democracia y el Estado de Derecho, tú ya puedes ser una promotora de Cuba Decide. Y la primera tarea, una de las fundamentales, es convertir a otros cubanos y no cubanos en promotores de Cuba Decide. Esto es algo que ya puedes hacer sin escribirnos la primera palabra. A nosotros ya puedes empezar a reclutar a más cubanos para este esfuerzo, para esta estrategia de cambiar nuestro país para mejor y de cambiarlo para la libertad.
Muchas gracias, Rosa María, por tu respuesta. Bueno, estaríamos ya concluyendo esta sesión de hoy, este programa que hemos emitido a través de Facebook, a través de YouTube y a través de Radio Viva 24, que ya llega a Cuba con un bajísimo consumo de megas en directo, es decir, aproximadamente 3 megas por cada 2 horas de conexión en directo. Lo importante es que el mensaje está llegando, que se están utilizando las redes sociales, la internet, con formatos que permiten a las personas con un bajísimo costo poder ver, poder escuchar también los mensajes que emitimos desde acá. Este 28 de octubre de 2020, la iniciativa Cuba Ciudadana comenzó este ciclo de programas y permítame recordarle que en este espacio, que tuvo una estructura bastante parecida al debate, pues solamente promotores y activistas de Cuba Decide, sino también invitados y gente que estuvo dentro del chat y que participó mediante sus preguntas, que esperamos hayan quedado suficientemente esclarecidas para cada uno de ellos. El propósito general de la transmisión ha sido explicar a la gente qué es Cuba Decide, cuáles son sus metas, para dónde va, cómo pretende conseguirlas. Va a haber una próxima sesión, se llama Rumbo al Cambio. Esto va a ser el miércoles 11 de noviembre a la 1 de la tarde para hablar junto a expertos internacionales del plebiscito vinculante. Así es que, bueno, no se pierda este programa, reitero, el día 11 de noviembre a la 1 de la tarde. Gracias y que tenga una maravillosa jornada.